Amigos, bienvenidos a Economía Útil, un espacio de análisis y de preguntas inteligentes. Nos visita en Economía Útil el licenciado Alfonso García Araneda, financiero y director general de Gama Derivados, empresa pionera en el mercado de derivados del país. Amigos de Economía Útil, bienvenidos a una nueva edición. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante. Vamos a hablar acerca de los retos que va a tener la economía mexicana y el país con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada, Andrés Manuel tomó posesión en el Zócalo y dio 20 acciones de gobierno, entre las que se encuentran proyectos de infraestructura, proyectos productivos, empleos y además toda esta carga social que no sabemos si le va a alcanzar para dar el presupuesto necesario para las becas de los jóvenes, para las madres solteras, para todo esto que nos ha dicho que va a dar. El día de hoy vamos a tener a un gran especialista que nos va a hablar acerca de los retos precisamente que la economía mexicana va a enfrentar en el próximo año, sobre todo en un ambiente político de cambio en México, pero también en donde las presiones a nivel internacional, las tasas de interés, el bajo crecimiento a nivel global van a afectar la economía. Vamos a hablar de cómo usted va a tener que solucionar en su día a día estos retos y cómo va a aprovechar las oportunidades que también van a haber en este entorno de economía y de negocios para México. No se lo pierdan. Justamente para hablar de este tema, de los retos que implica la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y las perspectivas económicas, tenemos a Alfonso García Araneda y nos va a platicar todo lo que tenemos que saber para tomar decisiones útiles, justamente como es el logo de este programa, Economía Útil para tomar decisiones. Alfonso, bienvenido. Mario, muchas gracias, un placer estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Amigos, vamos a hablar del tema de los retos que está implicando la llegada de López Obrador. Justamente, Alfonso, coméntanos cuáles serían esas perspectivas que tú ves en los mercados y en la economía con la llegada del nuevo gobierno. Por supuesto, yo creo que siempre un arranque de gobierno y cada cambio de sexenio es complicado, implica el primer año tener un crecimiento menor, en lo que todo el mundo agarra su lugar y empieza a operar. Esto toma un tiempo y eso normalmente genera que el arranque sea lento. Pero por otro lado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta un entorno global muy complicado. Un entorno global complicado y un entorno dentro del país también complicado. A nivel global estamos hablando de una desaceleración, una perspectiva de desaceleración de la economía a nivel mundial, precisamente por el incremento de tasas de interés en los Estados Unidos, por una política monetaria más restrictiva en Europa, por el tema de las guerras comerciales, que a pesar de que hoy, precisamente que tengo la oportunidad de estar aquí contigo, se anuncia una tregua entre las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, pues seguimos con el fantasma de una guerra comercial que si no se resuelve en los próximos 90 días va a afectar el crecimiento económico a nivel global. Tienes el aterrizaje del Brexit, la salida precisamente del Reino Unido de la Unión Europea, y tienes por el otro lado a Italia que se empieza a alinear con la Unión Europea, pero parecía que se iba a salir del grupo nuevamente. Y que ya se habla que puede caer en recesión, ¿no? Para el próximo año. Es correcto. Entonces, el enfrentarse al reto de tener que hacer crecer nuestra economía en un arranque complicado, con un entorno global de desaceleración económica, pues sin duda implica un reto interesante. Claro, y amigos de Economía Útil, lo que nos está diciendo nuestro especialista es bien importante, porque ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el propio Banco de México y los especialistas en economía del sector privado advierten que el país y la economía mexicana va a tener un crecimiento de entre 1.5 y máximo 2%, y eso significaría la creación de menos de 500,000 empleos o máximo 700,000 empleos, además de que tenemos un entorno de inflación. En estas condiciones, Alfonso, ¿cuáles serían los retos que tú verías para Andrés Manuel, pero en tema de inversión, por ejemplo? Se está hablando mucho de que va a haber infraestructura, de que va a haber proyectos para jóvenes, de que va a haber incluso más infraestructura para el país, pero ¿qué va a pasar con todo ello? Bueno, el reto para nuestro señor presidente es precisamente tener los ingresos, generar los ingresos, que el país tenga los ingresos y los recursos para poderlos asignar precisamente a todos estos programas prioritarios. Aquí ya nos ha explicado, y creo que ha manifestado puntos en los que todos estamos de acuerdo, donde queremos una menor, no queremos corrupción, claro. No queremos inseguridad, queremos mejor educación para nuestros hijos, queremos un ambiente de crecimiento económico importante, de progreso.
Todo esto tiene que ver también con la confianza y la forma en que se tomen las decisiones para adelante, ¿no? Generar confianza en los mercados y tener una comunicación y una claridad muy importantes sobre el rumbo que se le va a dar al país. En este sentido, y tú hablabas de un tema muy importante que es el tema de la inflación, hemos venido teniendo presiones inflacionarias, donde Banco de México desde 2015 ahorita ha incrementado su tasa de referencia desde el 3 hasta el 8%. Estamos hablando de casi un 160-170%. Esto implica un incremento muy importante en el costo para las empresas. Entonces decíamos que el señor presidente tiene que dar un mensaje claro, de reglas claras y de Estado de Derecho para que las inversiones vengan a nuestro país, y esto es muy importante. Pero justamente, coméntanos, ¿cuál es tu perspectiva cuando vemos que el gobierno, por un lado, tiene estos objetivos que bien los mencionas, pero por el otro tenemos una bancada de Morena que también pertenece al mismo gobierno, a la misma línea que está manejando Andrés Manuel, y que en ese sentido está proponiendo iniciativas para quitar comisiones, 15 comisiones de un plumazo, está proponiendo algunas otras como que los fondos de ahorro para el retiro sean administrados desde el gobierno, y está creando incertidumbre justamente, y la confianza justo es el equilibrio más sano que puede haber en la economía. ¿Cómo nos va a afectar eso y qué es lo que tendría que hacer el gobierno justamente para evitar la volatilidad que hemos visto y que ha llevado al tipo de cambio a niveles de hasta 20.96 la semana pasada, y que ha llevado también a la bolsa a perder más de 4% en algunos puntos de la semana pasada? Yo creo, Mario, que aquí el tema clave es la comunicación. Y el resultado tiene que ser confianza. Si tenemos una comunicación adecuada, clara, sobre las reglas del juego y lo que se espera, creo que los mercados pueden digerir bien la información, saber lo que se esperan. Si se hace hincapié en el tema del Estado de Derecho, como lo hizo el presidente López Obrador en su toma de protesta, creo que esto es fundamental para sentar las bases y generar confianza. No podemos estar lanzando ocurrencias o iniciativas sin que haya una adecuada comunicación. Yo creo que nadie estaría en contra de que se disminuyan las comisiones bancarias, nadie. Yo creo que los bancos pueden negociar con las autoridades financieras de nuestro país, que en aquel entonces todavía no tomaban posesión. Hoy ya el doctor Carlos Ursúa está al frente de la Secretaría de Hacienda y se ha sentado a platicar con la gente, con los banqueros, para llegar a un acuerdo, y donde se habla que esto será de aquí a 3 años y será de alguna manera pausada. Entonces esto da certidumbre. Lo que aquí es muy importante entender es que la única constante en los mercados va a seguir siendo la volatilidad, por todo lo que explicábamos allá afuera, y tenemos que ser muy cuidadosos aquí adentro para nosotros no generar factores de incertidumbre adicional a los inversionistas y a los mercados en nuestro país. Y como tú me preguntabas hace un momento, ¿de dónde van a salir los recursos? Creo que una parte importante es el planteamiento que hace el licenciado López Obrador, en el sentido de que va a haber iniciativa, va a haber participación privada y pública en los proyectos. Para eso tiene que haber confianza y reglas del juego claras, y para eso también tiene que haber de alguna manera no solamente las reglas claras del juego, sino tiene que haber mayor certidumbre sobre el rumbo que vamos a tomar desde el punto de vista de las inversiones, de cómo se van a desarrollar, etcétera, ¿no? Justamente en esta parte de las inversiones, mucho se ha dicho, y hay muchos agoreros de la desfortuna para México que advierten que hay una salida de capitales, que las empresas están renuentes a dar nuevos proyectos, a crear empleos, y en esa medida podrían afectar todavía más el entorno complicado que va a enfrentar la economía y el gobierno que está entrando a partir de esta semana. Pero ¿tú cómo ves? ¿Cuáles son las oportunidades que representarían un entorno como el que estamos hablando para las empresas, para los inversionistas y sobre todo para los emprendedores, que en este país hay muchos? Mira, yo creo que hay un problema que no es momentáneo, y se llama volatilidad. En los mercados vivimos en un mundo globalizado, donde lo que sucede en China, lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Europa, tiene repercusión directa en las variables macroeconómicas de nuestro país, sin duda. Esa volatilidad va a seguir siendo una constante. Y hoy yo creo que en medio de toda esta volatilidad e incertidumbre en general de los mercados, hay oportunidades, como tú bien señalabas, y la forma de lograr alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas es logrando tener certidumbre financiera. Y
para eso hay instrumentos como los instrumentos derivados, que nos permiten, son seguros de precios y nos permiten asegurar, fijar, por ejemplo, el tipo de cambio para los importadores, hoy que les preocupa el tipo de cambio, nos permite también, por ejemplo, convertir nuestros créditos de tasa variable a tasa fija ante la perspectiva de incrementos de tasas de interés y que se espera sigan subiendo las tasas de interés conforme se mantengan las presiones inflacionarias. Entonces, no hay duda que hay instrumentos que permiten tener certidumbre financiera. Claro, y como ya nos está diciendo Alfonso, es bien importante que usted que nos ve pueda tener justamente estos elementos a la mano y no perder de vista que en muchas ocasiones la volatilidad, justamente como está diciendo, son periodos, que esto no va a marcar el trayecto completo de la economía, le va a poner a lo mejor un poco más de dificultad, pero va a depender de nosotros mismos, de la estrategia que hagamos para poder tener oportunidades en el momento de una posible crisis, que la verdad el Banco de México y los especialistas, no sé si tú lo compartas, no están viendo ese escenario, no hay un ambiente catastrofista para las inversiones y en esa medida todos los que nos están viendo pueden estar tranquilos, ¿no? Yo le diría a la gente que puede estar tranquila, yo no veo un evento catastrofista, veo que hay retos y oportunidades por delante y dentro de estos retos y dentro de estas oportunidades las va a aprovechar mejor el que utilice las mejores herramientas, entre ellas, por ejemplo, como te decía, los instrumentos derivados, las coberturas de precios. Perfecto, Alfonso, te doy las gracias por estar en Economía Útil. Es un placer haber estado contigo el día de hoy y haber podido compartir con tu auditorio. Amigos, yo soy Mr. Money, soy Mario Mendoza y los espero en la próxima edición de Economía Útil. Ya lo saben, es un espacio de MyPress, es diseñado completamente para ustedes, para que tomen decisiones en unos cuantos minutos. Hasta la próxima. Agradecemos la visita a Economía Útil del licenciado Alfonso García Araneda, director general de Gama Derivados.